Uno de los ejes de la campaña de la oposición son la cantidad de fallecidos que hubo durante la pandemia. No se puede evitar que se haga política con eso. Sería hipócrita decir, hacen política con esto. Se hace política con todo, de todo el mundo, la verdad. Pero es un lugar muy incómodo, porque todos los que hemos perdido seres queridos, con que haya fallecido uno, con que se haya ido algún amigo, algún familiar, algún ser querido antes de tiempo, tenemos el dolor suficiente como para que no haga falta que sean 100.000. Y hay además un duelo nacional, un duelo que tiene que ver con los 100.000 y con esas personas que por ahí no conocemos o no conocemos del todo, o vimos alguna vez, y que nos genera un duelo que ya se hace muy extenso, ¿no? No es el duelo habitual que uno suele tener en la vida por un fallecido, porque hace 1 año y medio que están muriendo. Y entonces es muy doloroso. Ahora, en el contexto de ese dolor se da esta campaña, en donde se agita la cantidad de fallecidos. Las únicas formas para saber si son muchos o son pocos, para analizar el desempeño del gobierno, es compararlo con otros países. Nosotros hemos dicho más de una vez en qué cosas estábamos de acuerdo, en qué cosas estábamos en desacuerdo con las medidas que iba tomando el gobierno. Dijimos que estábamos de acuerdo, que nos parecía muy bien, que rápidamente se tomó la medida de la cuarentena, que se extendió todo el tiempo necesario para poder hacer nuevos hospitales, para sumar camas, para sumar respiradores, para que no falten, como sí faltaron en algunas de las grandes potencias del mundo. Sabemos que Argentina está hoy en el puesto 16, 17 en el mundo que más vacunó, cuando hoy somos el país número 40 en términos de PBI, es decir, fue más eficiente en conseguir vacunas y en vacunar que lo que la economía que había heredado le permitía. Y a veces hemos discutido sobre si tiene que haber más apertura o menos apertura, pero en general, la verdad es que por lo menos yo creo que el gobierno hizo prácticamente todo lo que tenía a mano, que no tenía forma de evitar que haya muchos muertos. Digo, países que no solo son una potencia, sino que siempre solemos admirar por su grado de organización o de disciplina, como puede ser Alemania, Inglaterra, han tenido más fallecidos que nosotros, como los tiene España, como los tiene Italia, como los tiene Rusia, y han tenido más fallecidos que nosotros. Últimamente lo que hace la oposición es comparar entonces con los países de la región. Y dice, bueno, Argentina tiene más fallecidos que otros países de similar porte, o se hace la cuenta cada 100.000. La verdad es que en el tema del conteo de fallecidos, repito, algo muy antipático de tocar, hay cuestiones que tienen que ver con el grado de formalidad que han tenido los países para llevar ese registro, o con distintas maneras de llevar ese registro. De hecho, hay países europeos que no contaron, por ejemplo, los muertos por COVID que morían en su casa. ¿Sí? Lo hizo Chile también. Y otros países aquí en la región que o que no han querido contarlos todos, o que no tienen un sistema como para llevarlo a tiempo. Entonces es muy difícil de comparar. Lo que sí se puede hacer, lo que sí se puede comparar, es tomar los fallecidos totales que tuvo cada país. Esos registros sí se llevan bien. Y hacer una cuenta que un organismo de la Organización Mundial de la Salud llama exceso de mortalidad. Es decir, ¿cuántos muertos más hubo en Argentina en 2020 que los que había habido en el promedio de los últimos 5 años? ¿Se entiende? Y uno supone que ese exceso de mortalidad está relacionado con el COVID, y entonces sí, con la gestión que tuvo el gobierno respecto al COVID. Y en ese sentido, Argentina, en la región, es el segundo país que menos exceso de mortalidad tuvo. El país que menos exceso de mortalidad tuvo fue Uruguay, 3%, y el segundo fue Argentina, 12%. En Paraguay creció 15% la cantidad de fallecidos el año pasado respecto al promedio del último lustro. En Chile
que siempre se pone a Chile como un ejemplo, creció 18%, les recuerdo, en Argentina creció 12%, en Chile creció 18% la cantidad de fallecidos, en Brasil creció 20%, en Colombia creció 29%, en Bolivia creció 49%, en Ecuador creció 64%, en Perú creció 94%, y de ahí para arriba. Es decir, este es el número más serio que se ha utilizado para comparar la cantidad de fallecidos que hubo. Y entonces sí, decir, bueno, ¿cómo lo hizo el gobierno? ¿Qué podía hacer el gobierno? ¿Podía evitar que hubiera fallecidos en una pandemia? No, no podía evitarlo. Podía buscar la manera de disminuir el número, Bueno, la historia seguramente analizará esto con más detalle porque lo amerita, porque es un hecho tremendo en la historia argentina y en la historia de la humanidad, pero los primeros números más o menos serios que tenemos para analizar son estos. Es decir, ¿cuántos fallecidos más tuvimos durante 2020 que los que tenemos en promedio en Argentina? Y en ese registro, Argentina fue el segundo país que menos fallecidos tuvo. Eso habla, creo que todos la vimos, la preocupación del gobierno en ese tema, pero eso habla de eso, de la preocupación y del grado de eficiencia que tuvo el gobierno para evitar que la catástrofe fuera aún mayor. Uno no te genera un alivio, no hace nada con el dolor que sentís por los fallecidos queridos, ni por el total de los fallecidos de Argentina, que son un pesar para todos, como lo es cuando hay una guerra. A mí me recordó mucho la época de Malvinas. Pero sí ayuda en el caso de que uno quiera sumar esto a los datos que pone a favor y en contra en un gobierno para ayudar a una elección, para saber cómo lo hizo. Cada uno sabrá qué piensa de cómo lo hubiera hecho Macri, Yo he repetido más de una oportunidad que se dio la casualidad y que yo me reúno con Alberto en la Casa Rosada el 19 de marzo de 2020, que fue el día que Alberto anuncia la primera cuarentena, y antes de ir a grabar ese anuncio, Alberto se reúne conmigo y me cuenta que recién había tenido una charla con el expresidente Mauricio Macri, que recién se había ido pocos meses antes, y que le había dicho que no cerrara, que no se podía hacer nada con esto, que bueno, que el que fallecía. A mí me lo dijo Alberto ese día, ni bien habló con Macri, y meses después, finalmente, Alberto lo contó. Cuando lo contó, yo dije, sí, esto es cierto, porque a mí me lo contó en ese momento y él estaba horrorizado. Digo, esto no calma el dolor, simplemente es un dato para tener en cuenta a la manera de votar, y si uno puede transmitírselo a otro y decirle, mira, la verdad es que es muy doloroso lo que ha ocurrido, pero no fue culpa del gobierno, fue culpa de la pandemia.